En 2013, una familia de Albert Perry, un hombre de color de Carolina del Sur, envió una prueba de su ADN a una compañía llamada Árbol Familiar para investigar su genealogía. Durante el análisis rutinario de ADN, técnicos de la compañía de pruebas genéticas hicieron un descubrimiento asombroso. Albert Perry portaba un cromosoma Y con una firma genética singular. Los cromosomas Y son el factor hereditario que determina el sexo masculino. El de Albert Perry reveló que el ancestro más reciente de su linaje vivió sobre la Tierra hace unos 338.000 años. Los geneticistas han podido probar que todos los hombres analizados en estas bases de datos comerciales trazan su cromosoma Y a un ancestro común al que llaman Adán, que vivió hace entre 60.000 y 140.000 años. Esto hace que su ADN sea 2 veces más antiguo que cualquier fósil analizado del Homo sapiens. Ahora, los científicos cuestionan todo lo que se da por sabido sobre la época y la ubicación de los primeros humanos en la Tierra. ¿Será esta finalmente la prueba que los teóricos preadamitas han estado buscando? ¿Que en realidad hubo civilizaciones humanas antes de la era de Adán y Eva? Y si es así, ¿qué otras puertas puede abrir el ADN de Perry? Cuando estudiamos los registros preadamitas, lo que nos dicen corresponde a la perfección con las ruinas arqueológicas que hallamos en todo el mundo. Más interesante aún es la idea de que en el mundo de la catástrofe post-Atlántida, es decir, luego de hace 12.500 años, 2 grupos preadamitas sobrevivieron con recursos extremadamente limitados, uno en Europa y Asia, que se convirtieron en la línea faraónica egipcia, y el otro en Mesoamérica, que se convirtió en la casta sacerdotal mesoamericana. Si el cromosoma Y de Albert Perry precede a todo esto por cientos de miles de años, ¿cuáles son las implicaciones? ¿Es posible que existiera una población humana anterior que se extinguió? Una increíble reliquia que ha sido objeto de gran controversia entre los historiadores y expertos que tratan de llegar al fondo de este misterio es la lista de reyes hallada entre las tabletas cuneiformes sumerias. La lista de reyes se remonta a 266.000 años. Es interesante porque los científicos modernos creen que los primeros humanos como nosotros aparecieron hace menos de 200.000 años. Y creen que las primeras civilizaciones en las que tenemos reyes, ciudades y organización social comenzaron hace 6.000 o 7.000 años. Así que una lista de reyes sumerios que se remonte a 266.000 años es algo asombroso. La reliquia como tal está tallada con textos cuneiformes y durante esa época la gente no tallaba este tipo de cosas en piedra sin ninguna razón. Es información real, datos reales, historia real. La lista se encuentra en el Museo Ashmolean en Oxford, Inglaterra. Y lo increíble de ella es que presenta los reinados en términos de shars. ¿Qué es un shar? Para los sumerios equivale a 3.600 años. Por ejemplo, el reinado de Alulin duró 10 shars. En años humanos serían 36.000 años. ¿36.000 años? ¿Es posible que los humanos hayamos estado hace tanto tiempo en la Tierra? Y no solo humanos, sino civilizaciones avanzadas con jerarquías y reyes. No solo es la lista de reyes sumerios, también es la lista de reyes egipcios que describe Maneto sobre las dinastías que se remontan al menos hasta 30.000 años antes de Cristo. Dioses como Thoth y otros, las llamadas 9 deidades reinantes del mundo egipcio. Si esas deidades vivían miles de años, entonces es lógico que a los ojos de un ser humano común parecerán dioses. Pero si los humanos han existido desde hace 300.000 años, según la prueba de ADN de Albert Perry, ¿por qué todas las historias de creación vienen mucho después? Y aún más singular,
¿por qué nos aferramos a las verdades que nos dieron estos dioses? El investigador e historiador Anton Parks tiene una perturbadora teoría al respecto. Hay que tener en cuenta que cuando los dioses llegaron a la Tierra, según lo que nos dicen las tabletas, reinaron sobre la Tierra durante miles de años. Elementos de esa historia se encuentran en el Zohar, también en el Nag Hammadi, que básicamente cuentan la misma historia, la misma versión de la esclavitud de la humanidad. Los humanos tenían que saber comportarse, no pensar mucho y sobre todo, no ver que había otra realidad distinta a lo que se decía. En el texto del Edén hay una escena curiosa. Describe a los humanos creados especialmente para trabajar en el jardín, pero en cierto momento, para hacer cumplir sus leyes, los dioses ponen a los humanos ante ellos. Detrás de los dioses está su carruaje resplandeciente. Así está escrito, y hacen que les juren obediencia. Es fascinante. Ellos imponen su visión a la humanidad. Quieren asustar a los humanos. Y tristemente, a través de ese juramento, la humanidad se compromete y pierde su libertad para siempre. Personalmente, creo que hasta el día de hoy seguimos bajo la influencia de este juramento. Es crucial comprender que, en términos concretos, seguimos siendo esclavos. Creo que los dioses sabían lo que implicaba ese juramento. Una promesa es algo tangible, algo que sucede. Y creo que pudo pasar de una vida a otra. Como especie que fue creada por manipulación de ADN, nunca hemos sido libres para manipular seres por nuestra cuenta. Y esa es la triste ironía de la historia. Pues los humanos nos arrodillamos ante estos seres frente a nosotros y los llamamos dioses, cuando nunca fueron dioses. Si no eran dioses, ¿es posible que estos seres pudiesen manipular el ADN humano hasta el punto en que la especie de humanos, cazadores y recolectores se convirtiera en obrera con vida más corta y menos poder? Cuando analizamos la lista de reyes sumerios, vemos que su parte más reciente corresponde a la perfección con los registros históricos. Eso es muy interesante, porque cuando vemos la totalidad de la lista y retrocedemos al supuesto origen de los Anunnakis en la Tierra y su manipulación de nuestro ADN, llegamos a hace 250.000 años. Supuestamente, según la doctrina sumeria, la idea es que fuimos creados como una raza de esclavos hace aproximadamente 250.000 años, y fue Enki, el dios bueno en la batalla de los dos hermanos, Enki y Enlil, quien nos creó de esa forma. Y fuimos diseñados por Enki para poder reproducirnos porque antes de ese punto nos criaban estériles para que más allá de cierto número de clones que requerían para trabajar, no hubiera una amenaza de que nos convirtiéramos en una raza independiente. Si los primeros reyes llegaban a vivir 36.000 años, parece que nuestra evolución cambió hace 12.500 años. En el Génesis, Dios dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. ¿Se acortaron las vidas humanas? ¿Es esto prueba de una manipulación genética? Y de ser así, ¿por qué? La persona más longeva registrada por la ciencia moderna fue una mujer que murió en la campiña francesa en 1997 a la edad de 122 años. Desde entonces, ha habido un intenso debate sobre si el hombre moderno ha alcanzado los límites superiores de nuestra longevidad. Matusalén, según las escrituras, vivió mucho tiempo. Tenemos esas historias. Intervino Dios y cambió nuestro ADN para que solo viviéramos 125, 150 o menos que eso. Y si es así, ¿por qué lo hizo? ¿Hay alguna forma de saber cómo lo hizo o revertirlo? ¿O funciona en otro nivel? ¿Tenemos vidas más breves en un sentido espiritual o en un sentido psicológico o emotivo? ¿La agitación de la vida moderna ha reducido nuestra experiencia o hay alguna forma de recuperar la enormidad y amplitud del tiempo que alguna vez conocimos?
En mi investigación uso el término desinvolución. Para mí, eso significa varias cosas. Una es que, como seres conscientes, originalmente existimos en un nivel más alto de realidad. Un nivel que llamo de conciencia pura. Y el principio que rige ese nivel de conciencia pura es la armonía. La cooperación amorosa entre todos los seres conscientes como fuente de todos los seres conscientes. Pero algunos seres conscientes se volvieron egoístas. Desarrollaron un deseo de controlar, dominar y explotar a los demás. Y ya no pudieron existir más en ese nivel superior de conciencia pura. Tiene que haber otra realidad para ellos, para que puedan manifestar sus deseos egoístas de dominar, controlar y explotar a otros. Ese es el nivel material de la realidad. Así que el proceso por el cual un ente consciente desciende de ese nivel más alto de realidad al mundo de la materia es lo que llamo desinvolución. Así que los seres conscientes en este nivel de realidad han involucionado. Y eso significa que no evolucionan de la materia, sino que descienden de este nivel más alto de realidad. Los humanos en algún momento existimos en un nivel de realidad más alto y luego involucionamos a un nivel más bajo. Y si fue así, ¿cuál fue la razón? Anton Parks sugiere que hay información que apunta a ciertos linajes. Cuando comenzamos a tratar estos temas, bien sea en la red o en algunos libros, que ciertas personas califican como de conspiración, se habla de un linaje genético reptiliano y de sangre real. Creo que algunos linajes reales que aún existen hoy en día provienen de los Anunas, específicamente los linajes de Enlil, Ninurta y An. ¿Podrían estos descendientes de linajes reales ver más allá de la realidad actual para poder controlarla? ¿Podría ser una evidencia adicional de manipulación de nuestro ADN? La reportera Linda Howe tiene una interesante teoría sobre los orígenes del término sangre azul. Un amigo y colega mío, Lawrence Gardner, estaba investigando el significado de ciertos linajes que se remontaban hasta Mesopotamia. Yo encontré la misma información en mis investigaciones sobre presencia extraterrestre en el planeta y en todo el sistema solar. Y coincidimos en un punto, y es que en Mesopotamia todos los Anunnaki eran reptilianos y la biología reptiliana estaba dominada por el cobre, por lo que literalmente tenían sangre de color azul. La nuestra es roja porque el hierro domina en nuestra sangre. Así que en nuestras conversaciones sobre la historia y al explicarle que los extraterrestres que dominaron la Tierra, los reptilianos de sangre azul de Mesopotamia, terminaron en un grupo llamado los merovingios, le seguimos la pista luego en Francia, Alemania y toda esa zona de Europa, porque ese linaje de sangre se desplazó a Europa. Lawrence Gardner y otros que investigan la realeza hicieron la conexión con los reptilianos, los merovingios de Mesopotamia, que literalmente tenían sangre azul reptiliana. Si esto es evidencia adicional de una manipulación, ¿cuánto pesan nuestro ADN y un juramento en nuestra realidad actual? Anton Parks explica cómo sus estudios de los antiguos textos revelan historias similares sobre la rendición de la humanidad ante los dioses sumerios.
Creo que seguimos bajo la influencia del juramento que la humanidad hizo frente a los dioses y su carruaje. En ese punto, en particular, la humanidad se prohibió a sí misma conocer la libertad y tener libre albedrío. Digamos que se esclavizaron ellos mismos. Y vemos que, en general, los seres humanos son bastante sumisos. Cuando se aprueban ciertas leyes hoy en día, en vez de decir que no estamos de acuerdo, primero decimos que sí. Pero siempre hay unos cuantos valientes dispuestos a protestar y hacer que las cosas cambien. Pero se necesitan décadas o cientos de años para que algo suceda. La esclavitud es un buen ejemplo. Por ello, creo que seguimos bajo el juramento que hizo la raza humana a los dioses sumerios frente a su nave. Creo que hay varias formas de romper ese tipo de juramento. La primera de todas, reconocerlo. Permitirnos decirlo en voz alta. Ya no estoy bajo el juramento hecho ante los Anunas. Y eso funciona con cualquier promesa. Desde el instante en que uno hace un juramento en esta vida o una pasada, uno se puede liberar de ella muy fácilmente. ¿Será posible liberarnos de nuestras ataduras aquí en la Tierra? ¿Podemos involucionar a nuestro estado original? Originalmente todos existimos como seres de conciencia pura en un alto nivel de realidad. La razón por la que estamos aquí es que, de alguna manera, tomamos decisiones que nos descalifican de existir en ese plano superior. Así que, el propósito principal de la vida humana, según muchas tradiciones antiguas, es restaurar la conciencia a su estado puro original. Y hay seres más avanzados en este universo que tratan de ayudarnos a lograrlo. Y una de las formas en las que nos ayudan es ofreciéndonos lugares en la Tierra donde se facilitan los procesos de meditación, yoga, contemplación, que ayudan a restaurar la conciencia a su estado original, donde es más fácil hacerlo. Podríamos decir que son embajadas del mundo espiritual. El movimiento del conocimiento antiguo se relaciona con la comprensión de la perfección, la armonía de estos lugares. La idea es traer al foco físico eso que es totalmente perfecto, construir en el centro de las ciudades un templo de humanidad en el que todo lo que es perfecto en términos de medida, geometría y energía, todo lo que es invisible se manifiesta en forma de espacio que permite a toda una sociedad vibrar con esa perfección y perfeccionarse ella misma. Pero dependiendo de quién lo controla, funciona o no funciona. Si viajamos al centro de París, hay una sensación de que tiene algo de perfección, pero eso nos trae Luxor, en Egipto, que a su vez es un reflejo de ciertos lugares en Sumeria, de templos que ya no están sobre la tierra, sino bajo el agua. Así que la idea siempre es la misma, establecer la perfección en la tierra para que los humanos se den cuenta de su mayor potencial. Se trata de trabajar con la energía. La energía no sabe lo que es, la energía es solo energía, no sabe sobre el bien o el mal. Pero si nos lo proponemos, podemos definir una dirección en la que va la energía, y esa fue la idea detrás de todas las culturas de la antigüedad, alinearse con la energía para crear grandeza. ¿Podrían estos antiguos lugares tener la clave para evolucionar más allá del sistema actual? ¿Y qué tan antiguo es ese sistema actual? Cuando observamos nuestra civilización moderna y pensamos que hemos evolucionado mucho, no debemos olvidar que Sumeria es la cuna de la civilización y que gran parte de lo que allí nació sigue existiendo en nuestro mundo moderno. Esto incluye todo nuestro sistema de medición del tiempo, 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 24 horas en un día, la forma en que estructuramos nuestras ciudades, las tuberías de agua, la planificación de las ciudades con calles y edificios.
Todo eso nos viene directamente de la cultura sumeria que en la visión histórica convencional surgió casi de la nada a partir de lo que hasta entonces era una cultura de cazadores y recolectores. También vemos la base del código de Hammurabi y las leyes escritas. Todo ello también nació en Sumeria. Vemos el desarrollo de un sistema monetario en Sumeria. Vemos que los roles de los hombres y mujeres, la sociedad patriarcal, también apareció por primera vez en Sumeria. Por lo tanto, mucho de lo que tenemos en el mundo moderno ha cambiado poco desde la época sumeria. Y si expandimos un poco nuestra conciencia y consideramos que la historia escrita de Sumeria no es la que leímos en los libros de texto, sino que en realidad es una civilización de 250.000 años de antigüedad, parecería que los dioses construyeron esa civilización, los que algunos llaman arcones, quienes de hecho construyeron todo ese sistema a propósito para que perdurara y creara una forma de tiranía silenciosa. Con el sistema monetario surgió la posibilidad de que pequeños grupos decidieran quién vivía y quién moría, quién comía y quién no, para aumentar así su poder, porque no había forma de compartir la riqueza del planeta. Parece ser aceptable para la gente, parece un sistema equitativo, pero es controlado muy fácilmente por las élites y su estructura de poder, lo que les permite mantener prisionero a un planeta entero y poseer un grado de control antinatural. Estaremos todos, en definitiva, actuando en un ciclo, una especie de obra cuyo guión se basa en el dominio de dioses sumerios. Y de ser cierto esto, ¿tendremos la capacidad y la voluntad de romperlo y evolucionar? Al enfrentarnos a situaciones muy difíciles en las que hay guerra, muerte, sufrimiento, todos nos vemos ante decisiones de vida y tomamos esas decisiones de vida. Si elegimos lo negativo, tenemos que vivir con las consecuencias de esa decisión, pero somos capaces de saberlo y la próxima vez podemos programarnos para elegir lo positivo y ser cada vez más positivos. ¿Pueden las pistas y símbolos de las antiguas civilizaciones ayudarnos a cambiar el ciclo actual? ¿Podríamos evolucionar de nuestro estado presente y posiblemente vivir más tiempo tal como los dioses de la antigüedad? Por ejemplo, si el sistema en el que residimos ahora fue creado sobre la base de una conciencia dual, habría una decisión que tomar entre lo positivo y lo negativo. Pero, ¿podríamos romperlo con una conciencia unitaria? ¿La comprensión de que un espíritu se mueve a través de todo y no existe la separación? En la mitología antigua hay una fuerte tendencia a contar historias sobre el bien y el mal, y ciertos dioses representan las fuerzas del mal y quieren tomar el control. Son arrogantes y el dios bueno a la larga triunfa. Y hay ciertas zonas donde se llevan a cabo esas batallas. Inmediatamente podemos ver que se trata de un mecanismo filosófico que en realidad hace referencia a las tentaciones. Existe la posibilidad de corrupción en los asuntos humanos y esto se refleja en la teología de la época. Siempre esperamos que el bien triunfe. ¿Cuál es el propósito del conocimiento que nos fue dado en el proverbial jardín del Edén? ¿Podría ser que los personajes caracterizados como buenos y malos en el antiguo texto sean la historia continuada de la dualidad en la que vivimos hoy? ¿Y tenemos toda la información para comprender dónde estamos y cómo liberarnos de nuestro sistema actual? Porque si se trata de una realidad que nos ha sido forzada, ¿podremos romperla al comprender que tenemos la elección de ser esclavos o ser libres? Jack Carey explica un posible vínculo entre el desarrollo agrícola y humano que literalmente surgió de la noche a la mañana. Al principio no había nada. Luego, de repente, tenemos civilización tras civilización, matemática, cultura, arquitectura de monumentos y proezas agrícolas. Creo que todo esto se deriva de la introducción de los cereales en nuestro ADN, pues afectó el ADN humano en esa época, a través de una serie de diferentes experimentos. A continuación, en civilizaciones antiguas, ¿podría la revolución agrícola haber cambiado el ADN de la humanidad?
Y de ser así, ¿cómo surgió?